Este es su programa. Comencemos de nuevo el tema a disertar. Se titula La verdadera Iglesia de Jesús el Cristo. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo pontífice de nuestra profesión, Jesús el Cristo, el cual es fiel al que lo constituyó. El único padre lo único que mi Padre Celestial reconoce como el verdadero apóstol es su Hijo Jesús. Él mismo lo constituyó apóstol. Los demás son farsantes. Y los que él nombró personalmente. El único apóstol y sumo pontífice, puesto por el Padre Celestial, se llama Jesús el Cristo. Los demás son puras manipulaciones. La cobertura verdadera de la única iglesia universal se llama Jesús el Cristo. Y punto. Las demás son puestas por los hombres. Otra vez te repito, las demás son pues tanto que se oye mencionar, ¿quieres cobertura apostólica? Yo no quiero esa cobertura. Aquí está mi cobertura y está viva la diestra del Padre. Lo más elemental es de que no tengo aquí adentro. Aquí adentro está la cobertura que tengo y de ahí eso es lo que me cubre porque Él sí sabe quién soy. Los demás no solo te manipulan, te manipulan. Por eso el tema es controversial. La verdadera iglesia de Jesús el Cristo, ¿cuál es? Todos dicen, las denominaciones dicen que ellos son los verdaderos, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, los católicos, los evangeloides, los pentecostales, los de la denominación. Todos aluden y dicen, nosotros somos la verdadera. Empezando con que la iglesia no es una denominación. La iglesia no es una congregación. La iglesia no son cuatro paredes. Lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta programación. ¿Has oído por ahí siempre? ¿Lo has oído? Yo sí. Hay muchos que ignorantemente te dicen, mi cobertura y mi padre espiritual es el apóstol fulano de tal. Error garrafal. Esas personas le quitan el mérito al único que la tiene. Al único que la tiene le están quitando el mérito. A Jesús el Cristo. Él fue puesto por el verdadero Padre Celestial, creador y sustentador del universo. Y te dan textos y te dicen que Pablo le llamaba hijo a Timoteo, pero Pablo era mentiroso. Él mismo lo afirma. Romanos capítulo 3, versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó por su gloria. Así dice Pablo. Otra vez te lo repito. Así lo dijo. Pero si por mi mentira, dice, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Digo yo, no lo está diciendo el Señor, dice también. Debes tomar nota de eso porque es importante. Porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y eso sigo haciendo. Entonces como que se contradice, pues, de modo que si alguno está en Cristo, una criatura es, ya no tiene que estar haciendo lo chueco, ¿verdad? Como que hay una contradicción. Por eso, yo te aconsejo, amigo que me estás
viendo y me estás escuchando. Es Jesús, con Jesús es que te vas a confrontar. Jesús dijo, claro, 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 claro. Y está hablando contigo, las dos entradas de los teléfonos. Está hablando claro y está hablando contigo. Mateo 23:8 al 13. Dice de la manera siguiente. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seas llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ya no busques cobertura afuera, la tienes adentro de tu ser. Adentro tienes conocimiento, tienes sabiduría, tienes revelación. Lee ese texto de Hebreos capítulo 3 versículo 1. Él es el apóstol de los apóstoles, Jesús el Cristo, el sumo pontífice. No busques otro papa afuera. Él es tu papá. No hay por qué buscarle otra salida a este tema de controversia. El problema es cuando nos dejamos llevar por cualquier basura que aparece por ahí. Te lo voy a ir explicando. Usted me puede decir, pues este señor, ¿y por qué está diciendo ahí que Jesús dijo, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra? Y mi papá, pues, porque tú tienes un papá. Me imagino que lo tiene, yo no lo tuve, pues, pero tú lo de plano lo tienes y le vas a decir, pues, papá. ¿Le dices papá? Sí, va. Y entonces, ¿por qué dijo Jesús acá? Ahora te voy a dar un texto clave para que entendas eso, porque aquí no está hablando del papá biológico. Está hablando de los que dicen que tienen un papá espiritual. Acá te va el texto, pues, Hebreos capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Quién es el Padre de los Espíritus? ¿Un apóstol loco que aparece por ahí? No, Pablo tampoco. Entonces aquí te está hablando de los que dicen que son padres espirituales. Al diablo con eso. Ya échalo ahí en la basura. El Padre de los Espíritus no se llama Jehová. El Padre de los Espíritus es el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no te confundas, sencillo, aquí está la palabra. A nadie le llamen padre, pero se estaba refiriendo a padre espiritual. No hay, no hay, no hay. Solo uno tenés, dice, y Jesús te lo vuelve a decir. Te lo repite y te lo vuelve a recalcar. Jesús el Cristo dijo que Él era el ejemplo. Y ahí es donde nos envuelven, porque yo estuve metido en todas esas porquerizas, ¿verdad? Donde te manipulan tu mente. Pero cuando voy a la palabra, Jesús es el ejemplo para todo. Jesús el Cristo, él mismo dijo, yo soy el ejemplo. Juan capítulo 13, del versículo 13 en adelante, voy a leer unos versículos. Mejor si haces viral o te sientas y cuando tengas tiempo, agarra un lápiz y apunta, porque esto es elemental para que no te manipulen. Acuérdate, la verdad la vas a conocer, pero no ahorita. Ahorita estás en la mentira. Hasta que salgas de adorar a ese que no es el verdadero Padre, hasta que de tu espíritu salga eso, manoseadera que te han hecho las pseudo coberturas espirituales. Sí. ¿Qué es lo que te sacan? El diezmito, las ofrendas, las primicias, las fincas, las casas, los carros. Y por eso dice Juan capítulo 13, versículo 13 al 15. Vosotros me llamáis maestro y señor.
Y decís bien porque lo soy. Pero les corrige, fíjese, porque antes de ser maestro el Señor. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ok, eso, pues, eso es Jesús. La clave de todo es el excelentísimo, Jesús el Cristo. Mateo capítulo 11, versículo 29, ese texto es muy conocido. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra almas. ¿A quién le vamos a aprender? A las denominaciones con sus credos, con sus dogmas, con sus filosofías, con sus teologías y sus teorías. No, 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 por favor ya. Salite de ahí, sal de ahí a la mayor brevedad posible. Pedro lo recalca, aunque Pedro también está chaval. Pero me gusta ese texto de Primera Pedro capítulo 2 versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Jamás te dijo yo soy el Papa. Él te mandó a con Jesús, te mandó allá con Jesús. Jesús el Cristo, el apóstol de los apóstoles. Y ahí te viven engañando con los 5 ministerios. Si tú eres el cuerpo de Cristo, automáticamente por el Espíritu tienes los 5 ministerios. Y aquí te lo está diciendo el Señor. Jesús, el Cristo apóstol y sumo sacerdote, el apóstol de los apóstoles. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesús el Cristo. Jesús el Cristo, el profeta. Te estoy hablando de los 5 ministerios. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y ahí es donde se nombran, se autonombra, porque a ellos ninguno los nombró apóstoles, solo se autonombran. Y nadie los baja de su pedestal. Ellos tienen la palabra infalible y son impecables. Pero ya les va aquí su mensajito. Jesús el Cristo, el profeta. Lucas capítulo 7, versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo, refiriéndose siempre al profeta. Juan capítulo 4, versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres el profeta. Relacionado al profeta. Hay muchos textos, le voy a dar solo unos pocos por acá. Mateo 21, 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque el pueblo tenía a Jesús como el profeta. Juan capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, no para israelitas, ¿verdad? Jesús el Cristo, el mejor evangelista. No ha habido hombre sobre la faz de la tierra que predique, que dé un mensaje del cielo como nuestro Señor. Él es nuestro Señor, es Jesús, el Cristo. Y siempre, 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 ese es otro tema, se lo voy a dar después. Jesús no predicó parado. Curiosamente, Jesús nunca pidió aplausos, como hacen estos que dicen aplausos para... Está pidiendo aplausos. No encuentro un texto donde diga, échele un aplauso al Padre, jamás. ¿Por qué? La pregunta es que yo te hago ahora, te la voy a hacer. ¿Por qué predicaba sentado?
Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y ahí está el sermón del monte, en el capítulo 5, 6, 7 del libro de Mateo. ¿Qué mensajes? Pero predicaba sentado. Nunca lo he visto yo donde él se vaya a una tarima con un montón de flores de muerto adelante y haciendo unas algarabías, remolineando. Yo ahora lo hago así. ¿Desde cuándo pones vos las reglas? Hay muchas formas. Ya, yo estuve ahí, San Pablo. Hay muchas formas de adorar tu nombre. Pero yo ahora, quitarse yo, ese yo no sirve, ese tiene excremento de ratas agua. ¿Desde cuándo pones vos las reglas para Dios es espíritu? Dijo Jesús el Cristo. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu. Y en verdad mandó la adoración para allá. Por eso nunca predicó ahí parado, porque la gloria y la honra es para el Padre que lo había enviado. Pero ahora mire usted cómo están las denominaciones. Pasa al diácono, aplausos para el diácono. Pasa al pastor, aplausos para el pastor. Pasa al conjunto, aplausos para ese conjunto. Y no saben absolutamente nada de los contenidos de esas actitudes aberrantes. Por supuesto, el espíritu de verdad lo detesta. No está de acuerdo. No está de acuerdo con esa clase de alabanza o de adoración, porque ese es otro tema. La alabanza no es igual que la adoración. Jesús el Cristo, el mejor evangelista. Pues que todos los mensajes los tengo aquí escritos, porque yo ya hice una recopilación de todos esos datos. De hecho, ya tengo yo la Biblia. Y tengo todos los mensajes del Señor, que esos son los que me interesan. Los de Pablo ya no, estaba chanfleado. Se lo voy a predicar también. Entonces dice la predicación elemental del Señor. Él vino a cumplir la ley del amor. La ley del amor. Lo vivió, lo convivió, lo compartió. Usted ya sabe, el Sermón del Monte, pues se lo recomiendo, por favor, por favor. Es importante. Le voy a leer un pedacito nada más de donde dice que Jesús predicaba sentado. Marcos capítulo 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él muchísima gente. No, no les estaba poniendo músicos ahí para que la gente llegue. Esa es otra mentira. Por supuesto, yo soy músico y me gusta tocar los instrumentos musicales, pero eso no es para que llamar a la gente para que vaya. Sí, sí, eso eso es una estupidez, ¿no? Ah, es que usted está en contra de los músicos. No, no estoy en contra de los músicos, que supuestamente la verdad, porque oiga sus canciones y ahí le voy a poner cuando se trata de la música, porque tengo un tema ahí de la estatua del rey Nabucodonosor levantó y ahí estaban todos esos músicos, así como lo hacen ahora, están detrás de una estatua, cantándole al Jesús equivocado, al Jesús mitológico, al Jesús histórico, al Jesús teológico. Marcos capítulo 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. No voy a entrar en detalles con eso, pero escuche. Escuchar a oír es diferente, ese es otro tema.
Y me encanta, pues, como el Señor decía el que tiene oídos para oír, oiga, ya vio, él mismo, decide por usted. No espere que otro le meta a la basura a su espíritu. ¿Se pueden embasurar los espíritus? Sí. ¿Se pueden estar, que te pueden poner sueño para que no despertes? Sí. ¿Está en la Biblia? Sí. Ya estamos con el buen pastor. Ese texto lo sabe usted de memoria. Jesús el Cristo, el buen pastor. Juan capítulo 10 del 11. 10, 11. Solo un texto voy a leer porque si no lo vamos a extender y no se necesita eso. Yo lo que quiero es que comprendas que no tienes por qué salir a buscar afuera lo que tienes aquí adentro. Jesús el Cristo, el buen pastor. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Me gusta mucho la anécdota. La oveja siempre, siempre, siempre le tuvo miedo al lobo, pero quien se la trabó fue el pastor. Así como pasa con los hermanitos que los despluman ahí donde se reúnen. Y ellos creen que están agradando a Dios. No, están agradando a ese parasitoso que tienen ahí que no trabaja. Y la Biblia dice, el que no trabaja, bueno, es que no se hartes. Diga, pastores, a trabajar, ya dejen de estar engañando a la gente. Ya estoy hasta el gorro con eso, de tanto pseudo profeta que aparece por ahí, autonombrándose. El Señor me dijo, a mí me han dicho, el Señor me dijo, que me lo diga a mí. No estoy yo ahí, pues. Entonces, ¿por qué no me lo dice a mí? Pero como sabe que así se corren a los ingenuos, a los incautos, a los ignorantes. Pero a usted ya no, si tiene 30 años de estar metido ahí en la denominación. Ni siquiera sabe quién es Jesús el Cristo. Entonces, ¿a quién está adorando? El maestro. Ya vamos con el ministerio quinto, le dicen algunos por ahí, barbajanes, ¿no? Que juegan con el hambre del pueblo. Aquí está el maestro. Jesús el Cristo, el mejor maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, o maestro, quiere decir rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, uno es mi maestro, y todos vosotros sois hermanos. ¿Ha visto usted cuando un apóstol de estos pseudas coberturas llega a visitar a, a un pastor a que le dio cobertura? Cuando va a visitar aquel hermanito allá que no vive en la opulencia porque se le está creyendo a Dios, lamentablemente está equivocado. Porque para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. No se preocupe usted por eso. He acostumbrado a los que han trabajado conmigo que si papas hay, papas para todos. Si un torche, si un vaso de fresco hay para todos. Pero no este como es el pastor de distrito. Una su gallina y su pedazo de pescado. Esas son una verdad. Eso no es agradable al Señor. El consiervo dice, ese no es consiervo. El consiervo es que está igual que el otro. Cuando va a llegar la cobertura, hasta el sueldo entero se gastan los pobres ignorantes, para hacer una gran comida y que se sienta bien. Ninguno de los apóstoles que sirvieron al Señor murió en opulencia. Todos, todos, absolutamente todos, porque los estudió. Murieron exiliados, decapitados, no vivieron en las opulencias como viven estos que dan cobertura, parasitosos hijos de Belcebú, y están engañando a la gente de una manera increíble.
Así que mi compromiso es párale ya, deja de estar engañando. Más para los que ahí asisten, pues, que se congregan en cuatro paredes, el Padre no está ahí, en cuatro paredes. No está atendiendo a esas coberturas. Esas coberturas las atiende Jehová Satanás, porque ese es el que pide oro, plata, bronce, piedras preciosas, primicias, diezmos, ofrendas y eso. Esa es la costumbre de ese arconte que me engañó a mí por 60 años. Que ya no te sigan venadeando, pues. Es que dice el pastor, dice, si no te lo dice Jesús el Cristo, pues no le hagas caso. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Este estaba reconociendo a Jesús. Ese sabía de la... Mas, sin embargo, estaba en tinieblas porque tenía a Jehová Satanás todavía zampado ahí, bajo de la ley. Jesús vino a cumplir la ley del amor y en esa ley se circunscribe todo. Porque si tú amas, ya la hiciste todo, no tienes por qué estar pendiente de ninguno de los mandamientos que escribió este fantoche. Entonces lo reconoció como maestro. Y era una gran persona, ese no era cualquier personaje. Se llamaba Nicodemo, principal, o sea que era maestro, pues. Juan capítulo 8, versículo 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él en el templo, les enseñaba. Le pregunto por qué. Ahora se para el predicador, el evangelista o el profeta se sube a una tarima demoníaca, porque ahí no está el Señor. El Señor dijo, yo no habito en templo hecho por manos de hombre. Él no solo cuando estaba cerca del mar o cuando estaba por allá en el desierto, en las aldeas, caseríos, siempre ahí se sentaba a predicar porque la gloria y la honra es para el Padre. Atiéndalo, atiéndalo. Ya no te dejes llevar por esas bailaderas que se echan, que ya más parece bar de las prostitutas de las Vegas, Nevada. Es un despilfarro. Estás perdiendo tu tiempo. Yo te ruego y te suplico, ya no lo pierdas. Si quieres, pues, si no, déjalo. De todas maneras, no estás obligado a escucharme, eso sí. Si ya lo escuchaste y no quisiste, si dijiste, aquí, y haces tu problema, no es mío. Mi compromiso sí es decirte que fui engañado. Y está siendo engañado ahorita. La mayoría en el mundo entero, casi en el mundo entero. Fíjese cómo dice, sentado él. O sea, sentado Jesús, en el templo estaba sentado y les enseñaba. En cambio, los rabinos, sus filacterias, o sea, su ornamento, su vestimenta, para que los adoraran a ellos. Le quitaban la gloria y Jesús les dio. O sea que el ejemplo es Jesús. El ejemplo es Jesús. Te voy a seguir dando textos porque eso es lo que pone el Padre en mi espíritu para decirte que Jesús predicaba sentado. Ahí te va otro. Lucas capítulo 5, versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mas a la mitad de la fiesta, dice Juan 7:14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y ahí sentado les enseñaba. Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, pero predicaba sentado.
Ahora, nosotros como el cuerpo de Cristo, cada uno que ya tiene a Jesús, porque no hay que acepte a Jesús, como dijera José Francisco Arevalo Afre. ¿Para qué me están diciendo Mackey? Saludos cordiales al gran jefe, ¿no? ¿Para qué me dicen a mí? Reciba a Cristo si yo lo tengo, ya lo tengo aquí. ¿Y sabe por qué le voy a decir a José Francisco Arevalo Afre que sí lo tiene? Por las obras. Una persona excelente, honorable, educado, respetuoso. Y eso es lo que yo te digo ahora, pues salió a la palestra aquí mi cuate, el gran jefe, radiotelegrafista, jefe de correos y telégrafos por muchos años y una excelente persona, pero te vuelvo a repetir, así merito eso. ¿Quién se lo reveló a él? El Espíritu. Están diciendo que yo reciba a Jesús. Si yo lo tengo aquí adentro lo tengo, convivo con él. Jesús predicaba sentado. Así que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ahí está adentro. No lo busques afuera, hombre, no está en cuatro paredes. No está en cuatro paredes, oílo bien. Lo que vas a hacer ahí solo es a dejar tu dinero, que bien se lo pudiste dar a los pobres que lo necesitan. Busca a los pobres, a los necesitados, y saca ahí, no el 10%. Cubre los gastos de tu casa y sin que nadie lo sepa, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, agarra, mete entre tu chaqueta un dinerito, ve a buscar las viejitas que están por ahí vendiendo chiles o vendiendo whiskyles, ahí que pueden almorzar, hombre. Por favor, para yo no soy tu modelo es Jesús. El cuerpo de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Otro texto. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo, y otra vez, ¿verdad? En Cristo. Y todos miembros los unos de los otros en particular. Somos un cuerpo. La clave es que nos amemos. Amémonos unos a los otros. Lo que nos dividió fueron las religiones y la política, porque no solo un partido, ¿verdad? En Guatemala tenemos esa idiosincrasia, más de 20 candidatos para la Estados Unidos, solo hay dos, imagínese usted cómo está nuestra educación política. La palabra política es una gran palabra. El problema es el politiquero. La palabra religión es una gran palabra. El problema es el religioso empedernido que convierte en negocio la religión. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y hay un montón de textos que te lo confirman. Ahora bien, tenemos que practicarlo desde aquí adentro. El hecho de que yo le diga que usted es el cuerpo de Cristo solo porque se reúne en determinada secta o en determinada denominación, eso es falso. Acuérdate que el primero que el Señor salvó allá en la cruz fue el ladrón, fue a ninguno, se congregó con ninguno, no llevó flores, no pagó nada, absolutamente nada. Así que esto es por gracia. Pero si lo estás oyendo, también es por obra. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Amémonos de corazón, no de labios solamente, porque el amor es de Dios. Dios es amor. No que Él tiene amor, no tiene amor. Él es amor en su esencia. Y nos derramó a nosotros a través de su Espíritu al Cristo, a Jesús el Cristo, para manifestar las obras de Jesús. Y nosotros somos el cuerpo
de Jesús. Si somos el cuerpo de Jesús, acuérdate qué hizo Él y hagamos lo que Él hizo. Imitémoslo a Él, pues. No se puede imitar a otro. Hay gente que a su apóstol está imitando. He conocido gente, pues, y hasta la voz de su apóstol hace. Pues entonces está equivocado, ¿verdad? Vamos a poner atención a esto. La iglesia verdadera de Jesús el Cristo no es una denominación, no es una congregación, no es un edificio con bloque y mezcla, no es propiedad de ningún hombre. Pero los pseudo apostólicos dicen, esta es mi iglesia. Hasta usted cuando va, mi iglesia, ¿a dónde vas vos? A mi iglesia. No es tuya, hombre, no es tuya. La iglesia no es filosófica, tampoco es temporal o natural. La iglesia es espiritual, es eterna y sobrenatural. La iglesia de Jesús el Cristo es un organismo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es edificio del Padre. La iglesia es templo del Padre. La iglesia es casa de Jesús. Es usted, es usted, es usted. Por favor, es usted la casa de Jesús. La iglesia es el templo del Espíritu. La iglesia es del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese es usted. Espero que me haya comprendido. El ministerio del Espíritu Santo para que funcione el cuerpo de Jesús es el Cristo. Convence. No esperes que otro te convenza. Es el Espíritu de la verdad el que te va a convencer. Guía, enseña, edifica, exhorta y consuela. Alumbra, revela. El Espíritu es el que te va a dar la revelación. Te regenera, nos ayuda a testificar, nos da dones. Todo lo va a hacer el Espíritu de la verdad. Pero ya para ir finalizando te diré la clave. Sencillo, lo rescatable. Produce en nosotros frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál es el amor que te dio el Padre? Jesús, ahí lo tienes adentro. No lo busques por otro lado. No te vayas a hacer quemado ahí a buscar al Cristo, hombre. Si tanto es, pero ve solo a un río, como decía el tío Milo. Gracias a Dios por el viejito, siempre lo recuerdo. Jesús va conmigo donde quiera que yo voy. Está entre los pinos, entre las calabazas, por ahí, entre las piedras cuando voy al río. Duerme conmigo, yo con él. Y ahí no hay pierde. Eso es lo que es el amor. El amor es Jesús. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados sus hijos. A Jesús. A Jesús. Es amor. Y amor no lo confundamos con sexo. Eso es otra porqueriza. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas la ley de Moisés ya no valió ni cacahuate. Te consuela. El Espíritu te consuela, te disciplina y te exhorta. El Espíritu de gracia y de verdad nos enseña todas las cosas con relación al cuerpo de Cristo. Por eso no busques allá afuera, aquí adentro lo tenés el Espíritu. Pero dice primera de Juan capítulo 2 versículo 27. Voy a leer unos versículos ahí. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. No tenéis necesidad que un apóstol loco te enseñe. No tenés necesidad que nadie te enseñe. Por favor, oílo, metelo en tu espíritu. No tenés necesidad que nadie te enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, que ese es el espíritu de la verdad. Según ella, o sea, según esa enseñanza, así nos han enseñado.
equivocadamente que tenemos que aprender. No, tenemos que aprender del Espíritu. Entonces tenemos que permanecer. ¿Cuál es la clave para aprenderle al Espíritu? Permanecer en el Espíritu. Es que apartes de eso. Y ahora, hijos, dice, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Todos aquellos que andan detrás de esas coberturas van a ser avergonzados por los que primero se van a echar allá, a echar humo allá abajo, van a ser los cabecillas, juntamente con el que los dirige, porque dice que ellos van a engañar y ellos también van a ser engañados. La escritura lo dice claro. El verdadero punto de contacto de esta iglesia gloriosa está en 1 Juan 1, capítulo 1, versículo 3 en adelante, leámoslo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Aquí lo tienes adentro, con su Hijo Jesucristo. Aquí está adentro también. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo vas a tener gozo cuando entendas que aquí adentro no necesitas buscarlo en cuatro paredes? No, no está ahí. Lo tienes adentro. Ya deja esas locuras de irte corriendo porque ahí está no está ahí. No está ahí. ¿El punto de contacto cuál es? Por supuesto que hay un punto de contacto. El único que autorizó el Padre y es tu espíritu o tu conciencia fusionada con el espíritu de la verdad. Ahí se te aclara todo el panorama y vas a dejar de estar adorando otras cosas que no debes de adorar. Ya para terminar este mensaje que no quiero extenderme mucho, Hechos capítulo 17 versículo 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y toda la... que está hablando el Padre, no es Jehová. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Te lo repito, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como que si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No necesita que le lleves dinero. Eso lo necesitan los apostolocos y todos sus séquitos. Ellos lo necesitan. El Padre solo te amó. El Padre no te castiga. Esa es otra cosa que tienes que entender. A mí me metió miedo ese Jehová Satanás. ¿Por qué? Sin más, y solo en temores. Y ya le voy a hablar del miedo. Pero la Biblia dice que en el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Vive tranquilo, porque el Padre, su Hijo y el Espíritu, la consolación, la tienes adentro. Eso sí, irradia bendición. Comparte este mensaje. Hacelo viral. Para la gloria del Padre, ¿no? Para mí yo no quiero aplausos, no quiero. No, no, no. Solamente que tú eres responsable de estar como estás. ¿Cuándo vas a salir de la ansiedad, del miedo, del desasosiego? Cuando te quites todo eso parasitoso que te metieron en la familia, la religión, en la política, incertidumbre. Conoceréis la verdad, dijo el maestro, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuídense pues.